Hombre. Muy bien, pues me toca hacer síntesis un poco de todo el proyecto, me toca hablar del estándar metodológico, que es el producto que se ha obtenido en Life 2, donde donde se sintetiza todo, tanto las reflexiones como los esfuerzos de todo el equipo, como los resultados que hemos obtenido. La verdad es que son 5 años que han pasado volando, donde se ha hecho muchísimo trabajo, pero recordar que esto empezó a gestarse allá por el 2013, donde tuvimos las primeras reuniones. Recuerdo la primera reunión con Rafa Navarro en Granada para hablar del tema. En el año 2013 el tema del carbono forestal era mucho más desconocido que ahora. O con Tomás de Agresta en Murcia, o con José Luis de Cesefort, o con Dionisio de la Asunta de Galicia, o con Clotilde. Todas eran conversaciones allá por el 2013 donde los conocimientos técnicos eran muy diferentes, la normativa era totalmente diferente y todo era muy diferente. Incluso el papel de la selvicultura en la mitigación era muy diferente al que se le presupone hoy en día. Bueno, pues son 5 años donde el trabajo ha sido muy intenso para poder comparar y demostrar que cuando se compara la selvicultura, el escenario de selvicultura del carbono con la línea base de no gestión selvícola, se genera una absorción antropógena neta, que ahí está disponible para lo que queramos, para contribuir a la mitigación del cambio climático, eso siempre, y para ofrecer un reconocimiento a propietarios o articular otro tipo de reconocimientos, como veremos ahora después. Bueno, la verdad es que han sido 5 años de trabajo ingente, en el que se han procesado infinidad de datos LIDAR, como han comentado eh, eh, José Luis de Agresta y José Luis de Cesefort. Se han cuantificado decenas de parcelas de hojarasca. Se han analizado toneladas de carbono orgánico en suelo, si no que se lo digan a la Universidad de Córdoba. Y se han combinado resultados de almacenes, factores de emisión, normativas, etcétera, a través del programa CO2 Fix. Esto ha dado lugar a el estándar metodológico. Este estándar metodológico, digamos que es la herramienta principal o el ingrediente básico para generar proyectos de selvicultura del carbono. Este estándar metodológico nos permite cuantificar el sumidero generado en masas forestales por intervenciones selvícolas. Como podéis imaginar, la cantidad de datos que se han manejado durante el desarrollo del proyecto ha sido tremendo. En este estándar metodológico aparecen unas tablitas de síntesis de cuál es la absorción antropógena neta en función de la especie, en función de si es Pinus alepensis, Pinus pináster, en función del destino de los productos, etcétera, en función de la calidad de estación, tal y como se ha explicado hace un momento. Bueno, pues tener esta cuantificación, que hay que decir que ofrece resultados robustos y muy claros y muy esquematizados, nos permite desarrollar proyectos de secuestro de carbono. Nos permite desarrollar proyectos técnicos, incluyendo la herramienta de la selvicultura del carbono, con la garantía de que vamos a obtener absorción antropógena neta cuando estos proyectos se ejecuten. Esto nos va a permitir premiar a aquellos propietarios que se impliquen en la gestión, premiar diferentes maneras, diferentes posibilidades, a través del mercado voluntario, a través de ayudas, a través de otro tipo de reconocimiento, o a través del aumento de valor de su superficie forestal. Cultivar carbono es una cuestión que los propietarios forestales no se esperaban. Es una cosa novedosa y muy llamativa, muy interesante. También este estándar metodológico define las condiciones para la cesión de los créditos de carbono en los mercados voluntarios. Hay una serie de interacciones entre gestores y empresas del sector difuso que quieren esos créditos. Bueno, y el estándar metodológico ofrece garantías, fortalece la confianza en esos mercados. En general nos da confianza, porque nos garantiza que cuando se hace un trabajo de gestión forestal, concretamente de selvicultura del carbono, se produce absorción antropógena neta. Y además nos da la herramienta
contables suficientes para el manejo de estos créditos. Bueno, no hemos pasado por alto una serie de requisitos que son fundamentales cuando se elabora un estándar metodológico, como es la condición de adicionalidad. Es decir, cuando se haga un proyecto que haya una diferencia significativa entre la línea base y la situación con proyecto. Es decir, además que esa línea que esa diferencia, que esa adicionalidad sea medible. Lo hemos conseguido. La forma de medirlo pues, se explica en nuestra guía y está sintetizada en el estándar metodológico. Se han tenido en cuenta cuestiones de fuga. La absorción antropógena neta que se ofrece tiene en cuenta las emisiones del desarrollo de los trabajos. Esto puede dar lugar a proyectos únicos que generan un stock permanente y que tienen en cuenta una bolsa de garantía para fenómenos extraordinarios, fuerza mayor, incendios, etcétera, y que una vez ejecutados esos proyectos y verificados, pueden desarrollar un mercado voluntario de carbono. Como elementos clave que se muestran en el estándar metodológico, pues indicar la necesidad de un plan de gestión de carbono, que se asocia a un proyecto de ordenación de monte, nuevo o ya vigente. El plan de gestión de carbono se le puede añadir en el momento que se desee. En este plan de gestión de carbono se establece un estricto programa de monitorización, se habla de la bolsa de garantía, hay que considerar la cuestión de la certificación por autoridades competentes, registros oficiales o certificaciones adicionales que generen garantías, y esto va a permitir la celebración de acuerdos voluntarios, la celebración de acuerdos voluntarios para compensar emisiones de empresas, y todo esto debe estar registrado en el registro de absorciones con una contabilidad actualizada, ¿vale? Ahora mismo este papel lo estamos haciendo desde la plataforma Life4EC2, que se dedica a la transferencia de contabilidad de crédito de carbono y contabiliza todos los movimientos que se generan entre proyectos y empresas que adquieren créditos de carbono. Bueno, abundando más sobre el plan de gestión de carbono, indicar que este plan de gestión de carbono debe recoger los requisitos básicos, debe indicar cuál es la línea base de cada uno de los proyectos, cómo se genera la adicionalidad, cómo se garantiza la permanencia en el tiempo. Debe definir claramente un programa de actuaciones selvícolas, es decir, un itinerario selvícola durante todo un turno. Debe definir cuáles son los parámetros claves de cuantificación de mejora del sumidero para cada uno de los proyectos. Se deben explicar las variables ambientales como la precipitación, la calidad de estación, el destino de los productos, etcétera, de modo que se pueda aplicar correctamente el estándar metodológico. Y también debe definir este plan de gestión de carbono un programa de monitorización. Y finalmente, también debe de incluir un compromiso de gestión por parte del propietario. Con un compromiso que aborde todo el turno para esa especie. Bueno, un monte que tenga un plan de gestión de carbono o que tenga una ordenación con un plan de gestión de carbono, pues puede ejecutar proyectos de silvicultura del carbono, que es una cosa tan conocida como el trabajo consistente en realizar cortes, pueden ser cortes de mejora, cortes de liberación, etcétera, podas asociadas, gestión de restos vegetales. Y este proyecto técnico debe finalizar con un certificado final de obra para dar garantías de que se han realizado unos trabajos que cumplen el estándar metodológico y que producen una absorción antropógena neta. Bueno, una vez que está el proyecto ejecutado, hay que pensar en cómo se van liberando los créditos. Esto se ha tratado ampliamente en nuestro estándar metodológico, viene bien explicado, y básicamente decimos que en los créditos generados, el 75% estarían disponibles para el mercado, para que el propietario los pudiera liberar al mercado, y un 25% irían destinados a una bolsa de garantía. 25% es un porcentaje bastante alto, pero hay que tener en cuenta
la irregularidad climática en la que en la que están inmersos los montes. Puede haber algún fenómeno que reduzca la cantidad de carbono. Entonces, pues ahí en este 25% se introduce esta incertidumbre. Pero también podemos haber tenido errores de cálculo en nuestro estándar metodológico. En este 25% estarían incluidas las dos cuestiones, los errores de cálculo y los efectos posibles del cambio climático, la climatología, etcétera. Bueno, se ejecuta el proyecto. Con este primer proyecto de silvicultura del carbono se pueden liberar el 50% de los créditos. Es una cantidad alta, pero sabemos que una masa donde se ejecuta silvicultura tiene muchísimo menos riesgo de fracaso que cuando se ejecuta una repoblación. Una repoblación podemos tener problemas de herbívoros, podemos tener problemas de falta de lluvias, etcétera. Aquí no. Aquí esos riesgos no existen, entonces podemos liberar un 50% de los créditos. A partir de este primer proyecto, se debe realizar una monitorización del desarrollo de la masa cada 10 años y a los 30 años se produciría una revisión de los cálculos del secuestro de carbono y con la segunda intervención se liberarían el 25% de los créditos restantes. O sea, 50% con el primer proyecto, 25% con el segundo proyecto y un 25% que iría a la bolsa de garantía. Bueno, una cuestión importante y es la garantía. La garantía o la certificación al sector forestal avalando la correcta aplicación del estándar metodológico, así como la generación de créditos. Esto es un procedimiento que se ha llevado a cabo en la región de Murcia, con lo cual diferentes proyectos interesados en incluirse en nuestra lista de proyectos Life4EC2, pues se le ha abierto un procedimiento administrativo, han aportado información desde la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, concretamente desde la Subdirección de Política Forestal, se ha verificado que han incluido el estándar metodológico, que hay un final de obra y que la obra está correctamente ejecutada y finalmente por esa verificación se le ha entregado un certificado que da una garantía adicional para el mercado. Bueno, una cuestión importante es que es el papel de la plataforma para la transferencia y contabilidad de créditos de carbono. Esta es una plataforma que está integrada dentro de Life4EC2, que está formada por personas de los diferentes socios del proyecto Life y que su papel es actuar de árbitro entre las empresas del sector difuso y los propietarios forestales. Las empresas del sector difuso entran en el proceso de cálculo, reducción y compensación de huella de carbono y finalmente necesitan comprar créditos de carbono. Los propietarios forestales ejecutan proyectos de absorción de acuerdo con nuestro estándar metodológico y finalmente notifican a la entidad o plataforma que han ejecutado esos proyectos. Cuando se juntan las necesidades de compensación de huella de carbono con la comunicación por parte del propietario de la generación de créditos de carbono, se puede celebrar un contrato entre ambas partes. Aquí está la plataforma actuando, como decíamos antes, de árbitro, certificando a la empresa la compensación y certificando al propietario la contabilidad de créditos de carbono que se han generado en su monte. Esta plataforma, hay que decir que aunque el proyecto ya se acaba, esta plataforma continuará durante los próximos años, como hemos dicho antes, integrada por miembros de los diferentes socios del proyecto. Bueno, Life4EC2 finaliza. Ahora, ¿cómo se enfoca el futuro? Pues la verdad es que hemos puesto en marcha una maquinaria donde se registran proyectos de secuestro de carbono. Ahora mismo gráficamente se puede ver todo a través de una app que se encuentra colgada en esta dirección de murciaforestal.es/Life4EC2/visor. Aquí se pueden ver todos los proyectos que se han registrado en Life4EC2 y que proporcionan créditos de carbono.
Y bueno, pues durante los próximos años hay garantía absoluta de que vamos a continuar con la gestión de estos proyectos. Vamos a continuar añadiendo más proyectos, incluso de otros ámbitos geográficos. La verdad es que el proyecto acaba, pero la cosa está más interesante que nunca. Fijaros cómo va subiendo el precio del crédito de carbono. Sí que es verdad que estos son precios recogidos del sector regulado, pero nuestros precios del sector difuso son paralelos a estos que se muestran aquí. En cuestión de un año, el precio del carbono se ha duplicado. En el mes de junio tenemos precio de carbono del sector regulado de 52 euros. Este no es el precio nuestro, pero nosotros que estamos todos los días hablando con empresas, con propietarios forestales, estamos viendo señales muy interesantes que nos indican que el precio del carbono pues se está rondando los 20 o 25 euros por crédito. El precio del carbono del carbono procedente de gestión forestal sostenible. Es una cifra muy interesante que da unos rendimientos económicos muy superiores a los que han ofrecido actividades tradicionales como la caza, con lo cual, pues, en fin, se ve como muy interesante continuar esta línea de elaboración de proyectos de gestión. Y ahí estaremos desde la I4E CO2. Luego, desde la Unión Europea, pues sabéis que ya había un acuerdo con la Ley Europea del Clima, concretamente el pasado 24 de junio, y dice cosas muy interesantes como que para el 2030 los objetivos de reducción serán del 55% y habla de que las emisiones se contabilizan teniendo en cuenta la deducción de las absorciones, o sea, teniendo en cuenta el sector forestal, sumideros como el forestal. Es una cuestión sumamente interesante y que nosotros con nuestro estándar metodológico, después de haber demostrado que la gestión forestal genera absorción antropógena neta, pues la publicación de esta ley europea, pues es una cuestión muy positiva. También está pendiente la nueva propuesta de reglamento LULUCF, que posiblemente elevará los sumideros de carbono y permitirá incrementar el porcentaje objetivo para el 2030 hasta el 57%. Otra vez se pone en manifiesto el papel del sector forestal en los objetivos de mitigación. Para el 2050 el objetivo es vinculante, es de neutralidad climática, que compensemos las emisiones con los secuestros. Otra vez más, el sector forestal puede jugar un importante papel. O sea, desde el punto de vista europeo, el escenario es muy bueno para trabajar en gestión forestal. Desde el punto de vista nacional, por ejemplo, para España, pues sabéis que tenemos una ley nueva también del clima, publicada el 20 de mayo, donde también pues fomenta el incentivar las externalidades positivas en los montes ordenados. Entre estas externalidades positivas se encuentra el secuestro de carbono. O sea, el escenario es, se mire como se mire, el escenario es muy positivo. Bueno, sabéis que arrancábamos la presentación hablando de eso, de mercados voluntarios. Con esta última ley del clima española, se va a permitir que las administraciones públicas desarrollen incentivos para los gestores vía subvención al propietario de los trabajos dirigidos a la gestión forestal sostenible o bien al establecimiento de una relación contractual con el propietario titular de la gestión del monte. Aquí, por ejemplo, puede estar el catálogo andaluz de proyectos o inversiones directas con la administración. Es decir, una vez demostrada que la gestión forestal secuestra carbono, pues todas estas vías o todas estas posibilidades que da la normativa son mucho más fáciles de ejecutar. Bueno, expectativas nuevas de nuevas líneas de trabajo para el futuro. Hemos trabajado con 2 especies. Habría que continuar integrando otras especies forestales más. Nosotros, nuestra metodología la tenemos disponible para el que quiera conocerla. Podemos hacer tantas reuniones como sea necesaria para que se incorporen nuevas especies. Nosotros también podemos seguir por un proyecto Life4E CO2 versión .2 para estudiar otras especies. Otra línea de trabajo es la integración en los mercados de registros consolidados. Nosotros para
en el ámbito de nuestro proyecto, Life for EC2, pues hemos generado la plataforma Life, la plataforma para la transferencia y contabilidad de créditos de carbono, pero lo suyo es que las administraciones, las oficinas de cambio climático autonómicas y nacionales integren todos estos registros. Y también otra cuestión importante a futuro es la contemplación de otros servicios ambientales adicionales a la captura de carbono. A la vez que se captura, cuando se hace silvicultura, a la vez que se captura carbono, se fomenta la biodiversidad, se retiene agua, se genera salud ambiental, etcétera, etcétera. Estas son líneas de trabajo muy interesantes para futuro. Y bueno, esto de momento es todo. Muchas gracias a todos.